19 de marzo de 2025 y hoy he tenido una idea cojonuda. No sé si voy a hacerlo, pero sí sé que es cojonuda. ¿Y sabes qué es más cojonudo aún? The Legend of Zelda Majora's Mask. Vale, ok, pero no nos adelantemos aún porque todo empieza con una historia y en este caso es la historia de mi pensamiento crítico. Nos remontamos a 2009, y de todas las cosas que pasaron ese año, hay una en concreto que fue un evento decisivo para mi desarrollo de personaje. Dragon Ball Evolution, una película bastante mala, pero lo suficientemente mala para que me haga estar aquí ahora mismo hablándole a la cámara. Mi yo chaval de aquel entonces pensaba que era imposible que algo saliera mal si dentro había una unidad de Goku, y cuando salí del cine me di con la hostia de realidad más grande que puedes darle a alguien. Puede que no sea tan bueno aunque salga Goku. Recuerdo esa peli como la primera vez que tuve esa pequeña semilla de duda en la que no sabía si algo de verdad me había gustado o no. Como la primera vez que podía pensar si algo era realmente bueno o malo aunque saliera Goku. Y más adelante entendí también que podían atraerme cosas que eran objetivamente malas, igual que no gustarme cosas que son objetivamente buenas. Solo que eso es un tema para otro vídeo. Llegó una época en mi vida que solo pensaba en esos juegos. Y la habilidad que tenía para relacionarlo absolutamente todo con The Legend of Zelda era francamente sorprendente. En la pubertad tomé la sabia decisión de obsesionarme con la saga The Legend of Zelda, una saga que realmente siempre había estado en mi vida, solo que entre los 12 y los 18 años decidió montarse un dúplex en mi sistema cognitivo. Entonces, al igual que Dragon Ball Evolution me hizo ver lo que era realmente malo, The Legend of Zelda, en concreto Twilight Princess, también conocido como el mejor Zelda de todos los tiempos de manera completamente objetiva, sin ningún tipo de pretexto, como por ejemplo que lo empezara a jugar en 2006 y lo acabara en 2009 y fuera la primera experiencia de la saga que completé por mí solito, me hizo ver lo que era realmente bueno. Y cuando mi yo adolescente vio que su opinión era afín a la de la mayoría, entonces no pude evitar mirar hacia otro lado y ver que existía aquel Zelda que nunca llegué a pasarme de pequeño porque no lo entendía. Pintaba guapísimo, pero no lo entendía, en plan, ¿qué es 3 días? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Llegué a confundirlo con una demo o creyendo que simplemente el tema de que se acabaran los 3 días fuera ya el hecho de pasarse el juego. Y cuando volví a jugarlo para completarlo, esta vez en serio, vi que podía salir de la ciudad y pensé, no puede ser, ¿dónde está mi juego? Me lo han quitado aquí, me han puesto el Twilight Princess en low poly. Entonces, a partir de allí, mi vida entera era esa saga. ¿Te quería tocar un instrumento? ¿Dibujaba algo? Pues a mí, obviamente, y a mí cuando tengo hambre. ¿Y qué pasaba si pintaba algo sobre un lienzo? Pues no, te lo vas a creer, pero... De todos los Zeldas que habían, en concreto Majora's Mask era mi punto de referencia. Ese Zelda tan dark y edgy que tenía tantos creepypastas en la época buena de internet. Era mi juego favorito para hacerme interesante delante de la gente que le importaba una mierda lo que tenía que decir. Más o menos lo mismo que ahora, pero con más ganas y presupuesto para hacer este vídeo. Majora's Mask es un juego que se ha grabado a martillazos sutiles pero constantes en los petroglifos de mi personalidad durante muchos años. Recuerdo tener varias partidas empezadas en esta versión, algunas se acababan y otras se quedaban a medias. Y si algo puedo decir sobre este juego a primera vista es que le tengo un gran cariño y respeto, hasta que lo rejugué en 3DS. Y entonces le seguía teniendo mucho cariño y respeto. Qué bonito es esto de no odiar las cosas sin sentido, ¿verdad? Solo que esta versión, que parece más nueva, ya le han pasado unos 10 años. Y ahora me sabe mal, pero voy a decirte algo que quizá te va a joder. Y es que lo que pasó en 2015 ya yace descansando en el melancólico manto del reino del antaño. Y en estos latifundios de recuerdos pasados de mi memoria se encuentra Majora's Mask. Y eso nos remonta al preciso instante en el que estamos ahora, en el que estoy hablándote a ti para poder compartir esta pequeña parcela de mi vida, a la que he querido coronar como pasatiempo predilecto en mis 27 años de existencia terrenal. Ok, sí, de acuerdo, pero ¿cómo puedo plantear esto? Siempre que he jugado a Majora's Mask he tenido una experiencia que he disfrutado, así que me he pensado, oye, ¿y si no tengo del todo el tiempo para disfrutarlo? Entonces, a partir de aquí es cuando ha venido la idea de este vídeo a la cabeza. Porque voy a hablar de The Legend of Zelda Majora's Mask de la manera más canónica posible. Y te preguntarás, ¿cómo se hace eso? Pues fácil, con ciclos de 3 días. Voy a constar de 3
días para cada parte del proceso creativo de este vídeo. Lo que significa básicamente que voy a estar 3 días para jugar al juego, 3 días para hacer un guión y grabar lo que tenga que decir, y 3 días para editar el vídeo. Y no sé si sabéis la de curro que llevan estos vídeos, pero os puedo asegurar que 3 periodos de 3 días es poco tiempo. En resumen, van a ser... enfócate. Putísimo, enfócate, que estás muy lejos. Vale, en resumen, van a ser unos 3 periodos de 3 días que harán un total de 9. La gracia de esta review también es básicamente el hecho de que el tiempo corre y creo que esto puede dar a situaciones medio graciosas. Para el espectador, obviamente, porque a mí la verdad es que me toca bastante los cojones y de esta forma tener que mirar otras vías para administrar mi incompetencia en cuanto a la gestión del tiempo y la planificación. Entonces, creo que si, por ejemplo, en alguno de estos procesos tengo algo que se me jode o se me cambia el asunto, voy a tener que apañármelas y eso también forma parte del vídeo. En plan, me gustaría intentar poder documentar, ¿no?, todas las otras cosas que hago, porque si tengo que, por ejemplo, entrenar o ir a trabajar o hacer vida social, pues irlo comentando un poquito y así de paso pues también me llevo a la cámara a otros lados. Y esto puede estar separado, ¿vale? Quiero decir, no voy a estar 9 días seguidos básicamente donando mi cuerpo a la ciencia. Pero lo que sí que voy a respetar son los 3 días en los que vaya a estar haciendo una de estas cosas. El tiempo que pase entre ellos ya depende de cómo me lo gestione yo. Que no sé si lo sabes, pero lo de planificar mis vídeos es quizá una de las cosas que peor se me da en la vida. Y bueno, casi todo lo que vas a ver en este vídeo va a formar parte del experimento, excepto esta introducción y las conclusiones que me gustaría hacer con un poquito más de calma. Pero creo que mayoritariamente todo lo que te va a quedar de vídeo va a ser yo y mi ansiedad. Espero que no te engañe mi pequeño tono humorístico, porque esto va muy en serio. Lo que quiero hacer con esta review es redescubrir Majora's Mask de una forma que no he hecho nunca. Mi primera experiencia con el juego sigue estando intacta y considero que es imposible que se ensucie como tal. Pero sí que tengo muchas ganas de ver el juego con esta perspectiva. Con este falso estrés autoimpuesto, espero de verdad llegar a conclusiones que una review normal quizá no llegaría. Porque creo que para hacer justicia a este juego como es debido, es necesario respetar sus propias reglas para hablar de él. Así que por ese motivo voy a crear la review más fiel a la filosofía de Majora's Mask. Bueno. Han habido cambios entre marzo y el día que decido grabar esto, ¿no? Ya. Han pasado cosas como que me ha crecido el pelo, me he puesto gafas. En verdad solo las necesito para ver pantallas. Y aparte de eso, pues es verano. En verano tengo más tiempo y con más tiempo me acordé de que tenía este vídeo a medias. ¿A quién quiero engañar? Si esto es de las cosas más importantes que habré hecho hasta ahora. Obviamente no me he olvidado. Me he comprado la Switch 2. Pero esto no es un vídeo pidiendo disculpas. La consola que ha hecho que Breath of the Wild, un juego que tiene 8 años de Switch 1, ya no valga 70 pavos. Por fin vale 80. La consola también que ha hecho que puedas comprar cajas para que puedas ver el contenido que no hay dentro. Por no decir también que es la consola que ha hecho que puedas comprar un juego físico como si fuera una bendición del cielo a 90 euros. Además también de que te quieren cobrar 10 pavos por una puta demo. Esa consola. Sí. La verdad es que espero, de verdad, que lo que acabo de decir envejezca muy mal, ¿vale? Ya sé que comprarla no me hará mejor que ellos. Además, tengo el servicio online, o sea que soy lo más hipócrita que te puedes tener en cara. Ya, sí, ya lo sé, es algo que dices, le estás dando todo tu dinero a Nintendo, tío, y te estás quejando. Pues sí, puedo quejarme y ser contradictorio, somos seres humanos. La cosa está en que también tengo que decir que el tema de este online es muy cómodo para mí. Y si estás en un grupo familiar más o menos, pues al fin y al cabo, quizá no te sale tan caro. Moralmente sí, pero económicamente no. Así que básicamente voy a usar todos los medios posibles que tenga para llegar a mi objetivo. Y sí, soy consciente de que podría estar con la tele de tubo y quedaría guapísimo. Pero a la hora de grabar, os puedo asegurar que es un dolor de huevos de tamaño descomunal. Doy estas explicaciones porque si engaño a alguien con estos vídeos, me estoy engañando a mí, que soy el principal visualizador de ellos. Así que mejor vamos al lío. Vale, muy buenas. Hoy estás hablando con el Hiretsu que se pone a grabar y a escribir. El Hiretsu que ya jugó en su día. Lo vas a ver a continuación. Y estamos a 26 de diciembre. Lo que significa que
Avui toquen canelons. Y ahora que he acabado de jugar y todo esto y he visto más o menos el guión que tengo que prepararme, me he encontrado con una cosa muy graciosa. Porque no era más gracioso que 37 horas de metraje para editar. Habría sido todo mucho más fácil si hubiera hecho todo esto de seguido y tal. También habría sido mucho más agotador. La cosa está en que cualquier cosa chunga que veo, digamos, de mi vídeo, pienso que forma parte de la experiencia y es como un poco una excusa para decir, jaja, no soy tan imbécil. Y bueno, supongo que esto va a ser algo que aprenda para la próxima vida ya, ¿no? En plan, yo esto no creo que lo vaya a volver a hacer. Pero por suerte apunto las cosas en una libreta que tengo para intentar acordarme más o menos de los highlights del vídeo y todas esas cosas para cuando tenga que ponerme a editar. En este vídeo no voy a hablar tampoco de la teoría de si Link está vivo o muerto y los pasos del duelo, que me parece muy guapa y tal, pero creo que tenéis ya otros vídeos para mirarlo. Os lo recomiendo 100%. Hola, muy buenas, soy el que edita. Sí, puede que se me haya pasado el tema de introducir lo de que ahora voy a hablar del día 1. Vas a encontrarte muchas cosas así, ¿vale? Así que esta voz en off simplemente te está avisando de que esto puede pasar. Así que sigamos. Bon dia. Ha arribat al matí a la vida del pingüí. Estamos a día 2 de diciembre de 2025, En plan, joder, ya me jodería que fuera el 26. Ya sé que llevo roneándome bastante tiempo y tal, pero es que tengo cosas a hacer. Tengo familia, colegas, trabajo, el Hades 2. El motivo real quizá es solo que quería hacer esto cuando tuviera verdaderamente tiempo para hacerlo y ganas, porque hay que tener muchas ganas. Vale, y comentar también unas cuantas cosas. La primera es, no voy a mirar guía. No me sale de los cojones, vale, no tiene más. He decidido hacer algo mucho más divertido, que es molestar a mis colegas llamándoles y tal, para ver si me pueden echar una mano. También estoy en un Discord y puede que de vez en cuando spawnee algún personaje famoso. ¡Hombre, Jaurkas! Di tu frase, di tu frase. No. Di tu frase, por favor. Muy buena gente. Muy buena gente. Quizá haya muchos que no lo sepan, pero la guía de Goku Base fue el primer vídeo que subí a YouTube. Lo subí a principios de marzo de 2020 y realmente... Lo del Discord es una idea bastante guay y tal. Pero tampoco están viendo la pantalla, es decir, tendría que enseñarle la cámara del iPad o narrarle más o menos lo que veo, cosa que me parece bastante gracioso, la verdad. El problema que tengo básicamente es que es un martes y los colegas que tengo currando están respetando su horario laboral y los que tengo desempleados están respetando su horario de sueño. Así que las primeras horas estaré solo. La primera parte del juego me acuerdo bastante, la de la ciudad del reloj, en plan, creo que esa me saldré bastante bien, pero las otras... más o menos. Aquí nuestro pana, que no se llama Zelda, va con su caballo después de que pasen cosas en un primer juego que ahora mismo no nos interesan. Entre pitos y flautas, un niño le roba la cartera, una flauta, lo convierte en Deku, se cae por un agujero y bueno, el asunto pinta jodido hasta que te encuentras con este pavo y te dice que el asunto quizá no está tan jodido. Pero no te preocupes, porque solo con que salgas afuera verás que el asunto está jodido otra vez. Realmente Majora's Mask es un juego que se centra principalmente en crear problemas donde no deberían estar. Total, que de primeras el duende José Luis tiene 3 días para volver a conseguir la armónica del destino y jugar a saltar la comba con las líneas temporales como le salga del gorro. Pero antes de adelantarnos a los acontecimientos, en teoría la prisa la tenemos porque este tío dice que tiene que irse en 3 días y que en ese periodo tenemos que devolverle la máscara de Majora que robó el niño Deku, ya que a cambio este asegura poder volvernos a la normalidad. ¿Por qué 3 días? ¿Eh? ¿Te has mirado una peli? ¿Te sabes el spoiler, cabrón? Al abrir la puerta te vas a encontrar en Ciudad Reloj, que es, sin ningún tipo de miramiento, una de las mejores zonas para empezar un videojuego que he visto en toda mi vida. Este sitio es tan bueno y ha envejecido tan bien que de verdad creo que en su día no eran conscientes de lo que estaban cocinando y cómo de importante esto iba a ser para el futuro de los videojuegos. Al salir de esta zona tendrás que explorar e interactuar con todo lo que te encuentres. Ahora hay muchas opciones, pero de primeras te dicen que vayas a hablar con la Gran Hada. Y en su templo verás que falta una de sus hadas que también tendrás que ir a buscar. Por consecuencia, buscártelo te va a hacer explorar, y esa exploración no te va a llevar a encontrar esa hada la primera, pero sí que te va a dar información para más adelante. Y más te vale retener esa información si no quieres perder el tiempo, que es el recurso más valioso que vas a tener en este juego. Te de paso del juego porque estaba con el tiempo. ¿Cuánto tiempo perdido? Bueno, no, un cuarto de día, tampoco tanto. Vale, chavales.
¿Dónde caemos? La saga de Legend of Zelda siempre rodaba sobre un sendero de causalidad en el que hasta que tú no movieras un dedo, lo demás seguía estando intacto. Los actos que hacías eran el único y verdadero desencadenante de la historia, y en este juego ya podemos ver como el tema del tiempo coge una relevancia bastante más importante que en otras entregas. Más incluso que su anterior entrega, que tiene la palabra tiempo en el nombre. Ocarina of Time usaba las mecánicas temporales como unos cambios que hay entre las zonas que se veían afectadas por ese tiempo. Zonas en las que parece que el tiempo hubiera dejado de correr, porque era como que el desastre de que había ocurrido había dado forma a lo que podías ver. Pero en estos sitios tú veías solo el resultado del tiempo, no el proceso, y en su secuela en cambio vemos algo completamente distinto. Pasamos de un juego en el que vemos unas zonas que han cambiado por el tiempo a ver como un juego que usa el tiempo como mecánica principal no nos brinda un resultado sino un proceso. Es decir, mientras que en la primera entrega el tiempo es una excusa para exponer unos cambios en el mundo, en Majora's Mask el tiempo es un proceso pasivo que solo puedes controlar con ciertos handicaps. Y lo más importante es que este es el tiempo que va a acabar con todo, y el que va a hacer que no puedas ver el resultado porque el resultado es que estás muerto. Es una locura como una secuela directa de un juego que recicla tantas cosas puede romper tanto con la filosofía del juego original. Los viajes temporales pasan de ser la herramienta mágica que va a hacer que puedas salvar al mundo a algo similar a un aro salvavidas que se va deshinchando en medio del océano. En Ciudad Reloj la gente tiene sus horarios y están en unas zonas dependiendo del día y la hora. Puede que veas esto como una consecuencia natural de la mecánica principal del juego, cosa que es completamente cierta, pero también cabe remarcar lo increíblemente innovador que era esto en su día. Los NPCs ya no solo dependían de un sitio, dependían de un momento que no controlabas de forma directa. Ya no es solo que esta persona viviera en esta casa, es que esta persona vive en esta casa, trabaja de 7 a 3 y le gusta ir a dar un paseo al río los días de lluvia. Entonces, The Legend of Zelda ya no es solo un rompecabezas en el que tienes que saber cómo hacerlo. Ahora también es importante saber el cuándo hacerlo, y ese cuándo podría cambiar el dónde y el cómo, ¿vale? ¿Lo pillamos? Sí. Por ese mismo motivo creo que este juego, por su naturaleza, no puede ser lineal. Y salvando las distancias con algunas decisiones de diseño que comentaré más adelante, está donde tiene que estar. Y con eso me refiero a su dónde y cuándo. En la primera zona vas a estar encontrando mayoritariamente pistas que te dirán lo que tienes que hacer. Y es curioso porque es un juego que veo que quiere enseñar a perderme, ya que perderse no solo lo veo como la opción más común, sino también la opción más correcta para el jugador, ya que tu faena va a ser administrar tu ingenio cuando estás perdido con el tiempo limitado. Pero a la que salgas de esta zona, todo va a cambiar seguramente. Meter presión al jugador para que saque a relucir su ingenio es una herramienta muy buena que pone a prueba la capacidad del ser humano de creerse la frase "por mis cojones que lo hago". ¿Quieres hacer todo esto en un ciclo de 3 días o mejor lo reinicias? ¿Te ves capaz de hacerlo? Puede que te la acabes jugando si no llegas a tiempo. Aquí se evalúa saber si vas a poder llegar al viaje rápido de turno o a conseguir cualquier objeto que te va a ser útil para tener entre viajes temporales. Y recordemos que si por ejemplo esta es tu primera vez jugando al juego y no vas a mirar guías, nada te va a garantizar que vayas a encontrar eso en el tiempo que quieres encontrarlo. Por lo menos en mi caso sabía que el tiempo era muy importante. Y cuando me perdía lo que quería siempre era encontrar información. La información que tenía la guardaba, la apuntaba en algún lugar o intentaba recordar la zona y el día para no tener que perder más tiempo en un futuro si tenía que volver a explorar esa zona. Si el juego quisiera guiarme un poco más como hacen otras entregas de la saga, la mecánica principal quizá no sería tan explotada. Así que me parece bien que esté así, porque salvo en algunas situaciones, honestamente creo que el juego por lo general se explica bien. Por ejemplo en Ciudad Reloj, cuando ya encuentras lo que te pide la granada, es cuando te dan una barra verde consumible que se usa de forma distinta con cada máscara. En el caso de la forma Deku es una burbuja con la que puedes disparar, y solo al salir de la fuente ya verás a un niño disparando a un globo sin éxito alguno. En este punto el juego te da absolutamente toda la información necesaria, simplemente tendrás que imitar lo que ves y estar atento de lo que te dejan caer. Creo que es un juego bastante sutil para decirte las cosas, y ahora que soy más mayor me gusta mucho cómo lo hace. Pero no os voy a engañar, cuando era pequeño esto era un calvario. No veía la gracia en explorar, no veía la razón por la que tenía que dar tantas vueltas, y simplemente veía satisfacción cuando encontraba la forma de solucionar un problema que se me planteaba, pero quizá no disfrutaba tanto el camino porque sentía que estaba dando palos de ciego. Cuando encuentras a los Bomber te van a dar una contraseña. Esta se va a repetir en todo el juego y va a ser la misma, pero creo que cada cartucho tiene una distinta, así que pedirle la contraseña a un colega tuyo que se lo haya pasado no va a funcionarte. Lo digo porque lo probé en su día y aún me acuerdo.
Esto no te venda de nuevo si conoces un poco la saga, pero Majora's Mask es un juego muy destacado por su macabra ambientación y por tener una estética que viéndola con perspectiva no parece muy Nintendo friendly, la verdad. Todo es muy oscuro y lo que más me fascina es que es un mundo bastante consciente de la muerte en gran parte. Se ven distintas formas de afrontarlo porque la mayoría de personas que hay en este mundo tienen ojos y cuello y pueden mirar hacia arriba. Y cuando miras hacia arriba ves el problema. Y el problema es bastante grande. Una vez haces todo lo que tienes que hacer en Ciudad Reloj, te vuelves un niño y puedes salir a la superficie. Y ahora es cuando en teoría el juego empieza. Pero realmente el prólogo, es decir, Ciudad Reloj, es casi un resumen de todo lo que te vas a encontrar. Se trata de una zona a pequeña escala de lo que vas a ver en el mundo. Y por eso creo que es esencial y brillante que exista este prólogo en el juego. Y sobre todo que estén de carnaval. Porque también es una manera fácil y funcional de darte a entender las tradiciones de un mundo y también entender un poquito de primeras el lore y cómo funciona para ellos este sitio. Todo bastante guay hasta que se lía pardísima y de repente se vuelve un drama, pero como mínimo, de entrada, tienes bastante información útil. En Ciudad Reloj se va a celebrar el carnaval la medianoche del último día, es decir, cuando la luna va a caer y matar a todo el mundo. Pero si indagas durante estos días, hay una verdadera discusión sobre la mesa en la que celebrar el carnaval es una opción y huir e intentar salvar el pellejo es otra. Puedes incluso ver al propio alcalde de los nervios si vas a su despacho. Entonces, los habitantes de Ciudad Reloj, que parecían a primera vista personas preparando una de las festividades más grandes de la zona, cambian de la noche a la mañana a una situación de angustia y desesperación. Veo los personajes de este juego, en plan, los secundarios, como bastante más singulares que los que habían en otras entregas. Solo que en este playthrough quizá no lo he podido ver mucho porque iba bastante con el tiempo en el culo, pero recuerdo más o menos lo que había jugado anteriormente y veía unas historias y, digamos, una complejidad que no estaba en otras entregas. Ciudad Reloj es una zona céntrica en el mapa, muchas secundarias y tiendas tendrán relación en ese punto. Y una gran parte de la información genérica del mundo la vas a encontrar en ese lugar. Por eso el juego, antes de salir al mundo exterior, te obliga a entender lo que está pasando en Ciudad Reloj. ¿Soy yo o están haciendo un TikTok? El juego se asegura de que pilles de qué va a ir todo esto y qué tendrás que hacer a partir de ahora. Si solo pasas diálogo sin hacerle mucho caso, vas a estar pegándote de hostias contra un muro que te va a decir que por allí no es. Es importante seguir el hilo del juego y creo que una baza que tiene a favor y en contra a la vez es el tema de que si empiezas a jugarlo y lo dejas a medias y quizá sigues al de medio año o un año y no te acuerdes de dónde coño estabas, entonces es bastante probable que tengas que reiniciar tu partida. Eso o que mires una guía, cosa que es una opción completamente válida, ¿eh? En plan, estoy a favor completamente de las guías, solo que yo no quiero hacerlo porque soy tonto, yo qué sé, tío. Así que si no quieres mirar una guía y tenías una partida a medias y tal, es bastante probable que tengas que reiniciarlo. En su día esto seguramente se veía como algo más normal que ahora, y ahora, debido a los estándares de mejoras de quality of life de la mayoría de juegos, se vería imperdonable, pero en su día esto existía. Bueno, que también puede pasar que, digamos, te pones a jugar y de repente en un año de no haber tocado el juego, se te baja la virgen y te acuerdas de todo y de repente sabes lo que hacer. No sé. Cosas que a mí no me pasan. Antes de que salgas al exterior, el juego te dice a qué 4 zonas tienes que ir. Y curiosamente te las dice en orden. No te dice que estén en orden, pero en plan, podrías interpretarlo. Y si no, pues jódete. Es importante saber el orden porque si vas a un sitio en el que no tienes que ir aún y no has encontrado la máscara de turno o el objeto de turno que te deja pasar, simplemente sería muy frustrante y es algo que el juego no quiere en absoluto, ¿verdad? Puede que esté diciendo esto en broma, ¿vale? Pero créeme, los castigos y las recompensas que hay aquí son devastadoras y súper gratificantes. Así que simplemente estamos en un mar de dos extremos y creo que eso está guay, ¿vale? En plan, opinión propia completamente, como todo este puto vídeo. Según el orden que nos han dado, ahora nos tocaría ir al poblado de los Deku. El problema que hay en estas tierras reside básicamente en el veneno que hay en el pantano, que jode todo el ecosistema que tienen. La princesa Deku fue en búsqueda de respuestas sobre este problema al templo, pero de momento no ha vuelto, y está en peligro porque allí hay un monstruo. Entonces, un mono acaba siendo encerrado por error y le culpan del secuestro de la princesa. Esta parte es bastante curiosa porque veo una reacción peculiar, pero a la vez natural, por lo que hace el comportamiento del poblado Deku. La princesa está en peligro porque quiso averiguar la solución del verdadero problema, pero el pueblo no quiere escuchar eso. Le han inventado un nuevo problema, en el que el mono es técnicamente el que secuestra a la princesa y la solución es matarlo. Es una situación tan extrema y tonta que si te fijas, el diálogo del rey ni siquiera habla de que le haya preguntado al mono dónde está la princesa. Matar al mono no le va a traer a la princesa de vuelta, pero da igual porque están tan convencidos de su propia mierda que eso ya les satisface. Bastante turbio si te lo paras a pensar. Puede que esto sea un paralelismo en el que la población no se envejece
envejecida cree problemas que quizá ni existen para poder solucionarlos y así alimentar una rueda falsa de satisfacción, mientras que la población más joven quizá quiere solventar unos problemas estructurales que sí que son reales, pero a cambio también tener más riesgo. Puede que sea eso, o solo que quieren ver un mono colgado en un palo. Y ahora tocaría llegar a la mazmorra, cosa que para hacerlo tendríamos que hacer el acto de llegar a la mazmorra, que no siempre es fácil, ¿vale? El narrador de esta historia, que soy yo básicamente, juega a juegos tanto de este año como de hace 20-30 años. Entonces, comparar este juego con lo que quizá tendría que salir durante este año es como un choque cultural, en este caso un choque cultural positivo para Majora's Mask, porque cuando encuentras lo que realmente quieres, entonces eres incluso más feliz. ¿Dónde está la pintura amarilla cuando la necesito? Me cago en la puta. ¡Un mono! Y quiero remarcar que mientras estaba jugando al juego he tenido muchas más distracciones que la mayoría de personas. Como por ejemplo, ir comprobando de vez en cuando que se grababa todo bien, que la cámara estuviera en su sitio, que los focos estuvieran bien puestos, que el audio estuviera bien. Y si sumas a todo eso, que estaba en un Discord con más gente que hacía cosas así, era bastante más probable que se generaran situaciones en las que no estuviera del todo atento y tuviera que apañármelas de alguna forma. Pero como he dicho antes, esto es todo a favor de, digamos, el objetivo del vídeo. ¿Qué tengo que darte? No te he leído antes, lo siento. Pero repítemelo, por favor, que no he estado atento. Y algo bastante gracioso que puede pasar es que si, por ejemplo, estás tú haciendo alguna cosa fuera de una mazmorra y por algún casual pasas a otro día, es posible que lo que estés haciendo quede interrumpido por una preciosa cinemática que te va a decir que has cambiado de día. Lo de que al juego le importe o no lo que estuvieras haciendo en ese momento, eso ya es otro tema. Uy. Esta mazmorra está muy bien porque te hace ver en concreto las posibilidades que tienes como niño Deku. Que de primeras parecía más bien un nerfeo, quizá, pero ahora ves que todo tiene sus pros y sus contras. Meterte dentro de las flores hará que puedas saltar y crear rutas entre distintas plataformas con más o menos elevación, dando así una verticalidad en la mazmorra bastante buena y simple, ya que hasta entonces solo tienes esa herramienta. Si timeas el momento exacto en el que pasa un enemigo, podrás cargártelo y de paso asegurarte de que no te va a tocar las narices a medio vuelo. También verás como las plataformas van moviendo y será necesario esperar a que estén en su sitio para poder avanzar. Todas estas mecánicas que hay en la forma Deku premian la paciencia, y eso es perfecto en un mundo en el que de primeras te incita por otra parte a ir rápido, porque sabes que el tiempo siempre va a ir en contra tuya. Una vez derrotas al boss con lo que has ido aprendiendo en la mazmorra, el pantano ya no estará envenenado y la princesa quedará liberada. Esta te va a pedir que la lleves de vuelta a casa y que no se va a quejar si la pones en algún sitio bastante estrecho. Entonces lo que tienes que hacer es ponerla en una botella de vidrio. Vale, espera un segundo. De esto de aquí sí que quiero hablar, ¿vale? Acabo de poner a la princesa Deku en una botella, que era algo que medio recordaba en su día que lo hice, y dije, vale, ok, sí, tal, un sitio estrecho, pero te lo paras a pensar y considero que viendo el tamaño del bicho es bastante poco intuitivo. Como he dicho antes, el juego creo que se explica bastante bien por lo general, solo que sí que es verdad que tiene algún tipo de momentos en los que quizá no tanto. Momentos en los que quizá las leyes de la física pasan de ser leyes a ser más bien sugerencias. Y con esto, más o menos, cumplimos lo que quería hacer el primer día, que era salir de la ciudad reloj y pasarme el templo del bosque Catarata. Y entonces lo que hice fue salir y hacer unos recados y bueno, también entrené, creo, no sé, cosas que hace la gente normal en su día a día. Algo que también hago estos días es intentar andar un poco, unos 11.000 pasos. Después de entrenar, pues voy a andar y tengo esto, que básicamente es un artefacto que funciona con un juego de la DS y es una luz, aquí se ve una luz que está roja cuando no se ha cumplido el objetivo y cuando se cumple el objetivo se pone verde. Aún así seguí jugando un rato para dejarlo preparado todo para el tema de los Gorons y quizá hacer alguna secundaria. Después de eso es cuando empecé a tener problemas. Pero bueno, por suerte tengo colegas que también jugaron al juego en su día, así que si estaban en un apuro, pues trataba de llamarlos o esperaba que aparecieran por el Discord a ver si me dejaban alguna pista. Vale, muy bien, ya estoy aquí otra vez. Ya he avisado a la peña de que empiezo otra vez a jugar y... ¿Quién ha venido? Gropis, como tú por aquí. Di algo a la cámara. Di otra cosa. ¡Voto Bukele! Lo que pasaba es que todos lo habíamos jugado, pero nadie se acordaba de nada. Así que, en verdad, estábamos todos en las mismas. Y a partir de aquí lo que hacía era ir indagando por mi cuenta mientras estaba charlando con ellos. Solo que a veces es bastante frustrante y veía estas bolas de nieve que no me dejaban pasar y mi cabeza pensaba... ¿Fuego, quizá? No sé, es como... ¿Qué? ¿Cómo paso por aquí? Y lo que hice fue como una ronda de llamadas a la gente para explicarles la situación y ver si me podían echar un cable.
Editando el vídeo me acabo de dar cuenta de que esta conversación ha salido extremadamente bien para lo que podría haber sido un absoluto desastre. Dígame, acompañante de Irule. Para empezar, no estamos en Hyrule, estamos en Termina. ¿Tú sabes cómo ir a la montaña de los Gerudos? Aquí me confundo yo y digo montaña de los Gerudo cuando realmente me refería a montaña de los Goron. ¿Qué sitio? No me ha dicho que quizá, no, me ha dicho, lo peor es que sí, es decir, sabe perfectamente cómo hacerlo. ¿No tienes algún objeto que emitía fuego de alguna forma y se derretía? Rectifico, no tiene ni puta idea de cómo hacerlo. Me parece que por esa zona como que tenías algo de dinamita, ¿puede ser? Él se está refiriendo a la dinamita, que hace que puedas hacer toda la quest para llegar a la zona donde están las Gerudo. Una información completamente errónea de algo que tendría que hacer más adelante. Ya que yo le pregunté sobre las Gerudo, y él me respondió sobre lo que tenía que hacerse con las Gerudo. Pero de todo este lío de información saqué que quizá habría sido útil usar bombas. Algo que es curiosamente lo que se tenía que hacer en esta situación. En otras palabras, es posible que los dos estuviéramos hablando de algo completamente distinto. Pero por algún motivo, pues sonó la flauta y salió bien. Vale, ok. Muchas gracias, voy a seguir con el periplo. Entonces, mi primo me dejó caer que había manera de comprar bombas, así que fui a Ciudad Reloj y lo que busqué eran bombas. Tienda de curiosidades, ¿hay alguna curiosidad que tengas que explote, por ejemplo? Al final de la noche pude despejar la zona y encontré las bombas que me dejaban pasar hacia la tierra de los Goron. Y algo bastante gracioso que me pasó al entrar en esa zona es que quise llegar para encontrar el viaje rápido y volver al primer día. Un proceso que se hace bastante en este juego, encontrar un atajo para después reiniciar el ciclo. No obstante, no recordaba que era imbécil y el puto cuervo este me robó la espada. Y eso es una putada enorme. No porque sea difícil llegar al sitio sin espada, sino que el puto búho de los cojones solo acepta que lo vayas a ver con la espada sagrada. ¿Qué tal sois, José María? Entonces tenía dos opciones, reiniciar el día y hacer otra vez el camino, o ser un buen jugador y encontrar dónde está el cuervo para recuperar mi espada, y poder ir a activar el fast travel como el juego pretende que haga. Era muy tarde, tío, yo estaba hasta la polla ya del puto juego de mierda. El primer día fue bastante chill, cosa que no es en absoluto una buena noticia. Perdí mucho tiempo porque creía que podía hacerlo. Caí en la falsa ilusión de que como ya había completado un tercio del juego, los otros días que me quedarían equivaldrían más o menos al mismo tiempo invertido. Pero creo que nunca en mi vida he llegado a tener una afirmación tan errónea. Los primeros pasos me parecieron fáciles, porque cuando era pequeño jugaba al juego y me atascaba hasta esa zona. Entonces me sabía casi de memoria todo lo que tenía que hacer. Sobre todo en la Ciudad Reloj. Además que de primeras, al tener menos herramientas, las posibilidades también eran menos amplias. Entonces, se juntó más o menos que sabía lo que hacer y que esta era la parte más fácil del juego. Pero para ver cómo va a seguir este camino, digo yo que habrá que seguir jugando. Vale. Muy bien. Empezamos grabación. Estamos a día 2, ¿vale? Para el fan número 1 de los Bomber. Y bueno, hoy tendríamos que acabar con el tema de los Zora y los Goron. Primero los Goron. He descubierto más o menos que la secundaria del caballo era la de los ovnis, que tenías que ir antes del último día. Hacía mucho que no jugaba al puto juego y como que me estoy dando con un canto en los dientes cuando veo la cantidad de contenido que puede haber. Entonces, las secundarias no las veo tan fáciles, porque entre que tienes que respetar los horarios y tienes que saber dónde coño están las cosas, un poco como que no. Pero bueno, ya se verá. En la zona de los Gorons, Link reencarna a un héroe que la gente daba por muerto llamado Darmani. Esa ilusión es lo que hace también que muchos de allí presentes intenten seguir adelante y tengan esperanza. Vale, vamos a centrarnos un segundo en esta parte de la historia que quiero comentar, porque he dicho una palabra muy interesante y esa es la palabra héroe. Sustantivo, héroe. Si os soy sincero, la definición más grande que he visto nunca de un héroe yo creo que es la de Link. Un tío que sacrifica absolutamente todo para ayudar a la gente, y da igual las consecuencias que eso pueda traerle. Link va a reencarnar un héroe Goron, es un tema bastante curioso si ves el paralelismo entre los dos. Mientras nuestro héroe verde es un chaval que simplemente hace las cosas y le sale bien todo, Darmani es un fantasma frustrado que aún no puede partir porque tiene faena por hacer. No es hasta que conoce a Link y le confía su forma que marcha en paz. Es una conversación de igual a igual, con la diferencia de que Darmani acepta su destino, teniendo en cuenta que lo último que va a hacer antes de partir es confiarle su deseo
al héroe que tenemos en pantalla. Justo antes de marchar, cuando escucha la canción de la curación, Darmani ve un pequeño instante donde todo el poblado Goron alaba su gran hazaña durante sus años de vida. Una escena que habría estado guapísima si hubiera grabado, pero por lo visto me olvidé. Y como soy imbécil y me pongo mis normas autoimpuestas, pues solo puedo poneros este PNG, ¿vale? Nos hacemos una idea y seguimos con el vídeo. El tema de que Link recoja el relevo de Darmani es bastante importante, porque dentro de lo que cabe el juego te plantea al protagonista como un héroe perfecto sin fallos que lo hace todo bien, pero Darmani también es un héroe y puede irse legalmente de esa forma. Da un punto de realismo que Link no ha logrado tener, quizá, o por lo menos eso es lo que a mi parecer aparenta. No obstante, hablaré de este tema más adelante en el vídeo. La mecánica principal de esta forma es la de rodar y rodar muy rápido. A diferencia de lo que he comentado en la forma Deku, que premiaba la paciencia y la espera, esta forma te incita a ir más rápido. Por ejemplo, a la que consigues el agua termal te van a obligar a ir rápido a una zona en la que tendrás que usarla antes de que pierda su calor. Es una mecánica que se arrastra hasta llegar a la mazmorra principal de esta zona, que me parece absurdamente buena. La mazmorra está diseñada para que cualquier tipo de backtracking que tengas que hacer te haga pasar por la zona central y veas los cambios que has hecho para poder entender cuál es el siguiente paso para subir ahí arriba. Aquí es cuando ya vas viendo que el juego te hace tener en cuenta todas las herramientas que te obliga a tener hasta ese punto, no solo las nuevas. Igual que vas a estar usando principalmente la máscara Goron, habrá situaciones que también tendrás que ser un humano y otras que también tendrás que ser un Deku. Una cosa curiosa es que dentro de la mazmorra, cuando usaba la forma Goron, no tenía tanta prisa como cuando la usaba fuera de la mazmorra. En esta dungeon quizá no es tan importante el ir rápido, sino que cobra más protagonismo la palabra momentum. El momentum es la carrerilla, básicamente eso, lo que queda muy bien decir momentum en una review que intenta ser seria. Hacer eso es más difícil que lo que tenía que hacer, tío. Y bueno, después de eso nos pasamos el boss, pim pam, carrerita fácil, y a partir de aquí ya se descongela la montaña y tenemos que ir a la siguiente zona. Pero antes Toca comer. creo que comí tortilla y verduras y cosas varias. No os voy a engañar, realmente esto solo está aquí porque me gustan los planos en 4/3. La comida no tenía mucho misterio, era más bien una excusa. No es el plato más gourmet del mundo, pero cumple bastante bien, así que la verdad no me puedo quejar. He tenido que salir básicamente porque estar todo el día encerrado con el fuego este de los cojones es un poco una mierda. Intenté encontrar la forma de llegar a la zona de los Zora, pero no hubo suerte y así que volví para casa y seguí con el proceso habitual. También he ido a comprar unos sobres de Magic, ¿vale? Para abrir, porque sé que a los chavales de hoy en día les flipa esto de abrir sobres y los chutes de dopamina constantes. Así que intento estar un poco a la altura de lo que me pide YouTube. 2 céntimos, 2 céntimos, 2 céntimos, 2 céntimos, 2 céntimos. 2 cents, 2 céntimos. Y si es foil, la verdad, 3. 2 céntimos, 2 céntimos. 10 céntimos. A tomar por culo 10 céntimos. ¿Me estás contando más feo esto? No, 2 céntimos, 2 céntimos, 2 céntimos, 2 céntimos. No tienen ni idea. Esta gente de Magic le mete 2 céntimos a lo que les sale de los cojones. Y ahora es cuando volvemos a jugar al juego y llegamos a la Gran Bahía. Esta nueva zona me tocó las narices una barbaridad. Encontré el caballo, salté la valla, obtuve la forma Zora, me explicaron lo de los huevos y vi cómo encontrar la fortaleza de los piratas. Esto último me costó bastante más de lo que me gustaría reconocer, la verdad. ¡Tenemos gameplay, chavales! ¡Tenemos gameplay! ¡Let's go! ¿Veis esto? Es una botella. Puede que parezca simple, pero cuando no tiene agua dentro, se convierte en algo muchísimo más poderoso de lo que puedes llegar a imaginar. Entonces, cuando me dieron la pequeña pincelada de información de que hay unos castores en la cascada que tienen botellas vacías, lo paré todo y dije, hay que ir a por ella, con un pequeño inconveniente. Al no ser lineal, el juego puede tener estos momentos que pellizcan bastante el escroto. La comprensión lectora está muy bien, ¿vale? Hasta que llegas a un punto en el que ves esto y pone cataratas, no sé qué, no sé cuánto, hogar de los castores. ¿Dónde coño están los castores? Bajo el agua hay un pito de estos incircuncidado. Estos instantes en un gameplay más calmado, sin prisas, podría entender y disfrutar, pero en la situación en la que estaba yo, que eran las tantas de la noche y aún no había llegado a la segunda mazmorra y solo quedaba un día y, bueno, un drama. Necesitaba sí o sí esa puta botella, pero para llegar a la botella tenía que entrar primero en la fortaleza pirata, pillar el gancho y entender que hay un camino a seguir con las palmeras para engancharte y después
correr una carrera con los castores. En este punto es importante tener botellas porque cada una de ellas equivale a un huevo Zora que puedes meter dentro. Hay un total de 7, entonces cada botella vacía que tengas es un viaje menos que tendrás que hacer. Así que quizá no lo parezca, pero era importante conseguir esa botella. Los huevos que hay que recoger son los hijos de una Zora. Esta está tan triste que al haberlos perdido también ha perdido la voz. Ayudar en esta causa hará que aprendas también una canción que te dejará entrar en el santuario de turno para hacer tu faena. Pero primero hay que entrar en la fortaleza. Y hay una parte en la que es bastante fácil entrar, pero en la siguiente lo que es aún más fácil es salir. Si te pillan, básicamente estás fuera. Recordaba que había una máscara que te hacía invisible para las mujeres de la fortaleza. Entonces pregunté a mi primo y me dio una pista. En el preámbulo del Hades, en un corro de brujas pétreas. Que te den por el culo. Y ahora que estoy editando y veo las cosas más claras, creo que esta es la única pista en todo el juego que de verdad me ha sido útil. ¿Habéis escuchado nunca la frase menos da una piedra? Pues eso, porque interpretar ser una piedra es como mínimo top 10 cosas poco atractivas, empatando con el CrossFit y las clases de cerámica. A la que estás dentro con esa máscara es simplemente un paseo, y la verdad es que no sé cómo se haría sin esa máscara. A la que vas avanzando, pillas el gancho, los huevos, te cuelas en la piscina, traes los huevos a la piscina que te interesa, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es ir haciendo viajecitos. Mucha gente podría comentar esto como algo tedioso. Volver a hacer ese trayecto una y otra vez solo porque no tienes espacio puede considerarse repetitivo y aburrido. Pero recordemos que este juego es muy importante el tiempo y también pone muy a prueba la paciencia. Y todos estos trámites de ir y volver, en mi situación como mínimo, eran un estrés que me hacía ver el peligro. No solo el tema de que fuera aburrido, sino que si no lo hacía a tiempo, tenía que repetir todo eso. Y créeme, no hay nada más terrorífico en este juego que tener que repetir lo de los huevos otra vez. Jugar con esa presión es realmente una experiencia que dan muy pocos juegos. Por eso creo que cabe destacar que el juego pone estas trabas a posta por dos motivos. Para presionarte a hacerlo todo bien en un límite de tiempo y porque el juego tenía que reciclar recursos y formas de alargarlo. En resumidas cuentas, creo que la repetición en muchos otros juegos es simplemente tediosa y se suele usar para alargar artificialmente el juego, cosa que Majora's Mask también podría decirse que hace. Pero que todo sea incómodo, que no vayas tan rápido y que cada 2x3 estés pensando que esto podría hacerse más rápido, es un incentivo para que también mires el reloj y veas los días que te quedan. Sentir esa presión es algo que debe estar en este juego, y este método simplemente es una forma más de explicarlo. Suena como que estoy justificando una mecánica que es completamente mala del juego, cosa que es razonable y podría llegar a ser cierto, solo que quiero comentarte también que mis vídeos no van realmente de videojuegos, en plan... O sea, sí que van de videojuegos, pero van de mi experiencia con el videojuego. Al fin y al cabo, nadie tiene la verdad absoluta y yo simplemente he jugado al juego de una manera bastante poco convencional, bastante demasiado poco convencional. Y si hay algo que creo que ha enriquecido esta experiencia, pues voy a hablar bien de esto ahora. Porque en su día, hablar bien como tal, no hablaba mucho. Se me ha bugado el caballo. No me lo puedo puto creer. Se me ha bugado el puto caballo, tío. Este juego es una puta mierda, tío. En este juego lo importante realmente siempre es llegar a unos puntos que te interesan para ahorrarte lo máximo posible el camino una vez tengas que repetirlo. Por ejemplo, yo en este loop de 3 días me perdí una locura y lo alargué hasta el final. Abrí los huevos de la cantante y ella cantó conmigo para invocar a la tortuga que me llevaba al templo. Y entonces repetí el ciclo porque se me acababa el tiempo y la luna iba a estallarse a media mazmorra y no queremos eso. Como ya me sabía la canción, me salté todos los pasos de salvar a los huevos en estos nuevos 3 días. Y una vez tocas la canción en este loop hay un pequeño cambio. Pero mejor os voy a dejar una comparativa de las dos situaciones para que entendáis lo que quiero comentar. La chica no canta y tú solo quieres lo que te interesa. Y todo porque no hay tiempo.
Vale, ok, yo recordaba que el juego era turbio porque este tío reía muy raro, porque el Skull Kid daba mucho mal rollo y porque la luna tenía cara de no haber cagado en 3 días, pero esto no lo tenía presente y está muy bien hecho. Cada vez que vas a volver al pasado es porque has conseguido algo que te permite que en el próximo ciclo vayas a hacerlo más rápido. Todo esto para ahorrarte tiempo y no repetir la parte en la que has ayudado a alguien. Si reinicias el ciclo, el río va a seguir estando envenenado, la montaña va a seguir estando congelada y la cantante va a seguir sin poder cantar porque sus hijos siguen estando en peligro. Todo pertenece intacto porque ese tiempo que has invertido en ayudar realmente no ha ocurrido. ¿Qué clase de héroe es Link aquí? Este no es el único juego en el que ocurren cosas así. En Link's Awakening puede que ocurra algo similar, pero no voy a entrar en detalles por temas spoilers. Aún así, no creo que sea tan devastador como lo que estoy viendo aquí. ¿Y sabes qué es lo más bueno? Que esto es lo correcto. Lo correcto es no ayudar porque hay un mal mayor y no puedes decir nada al respecto porque sabes que es cierto. Aunque, no sé, quizá Link no es un héroe tan perfecto como teníamos en mente. Así que supongo que lo que toca ahora es ir a la mazmorra y salvar al mundo. Ah, sí, claro, esto es una review. La mazmorra, sí. ¿Qué tal estaba la mazmorra, no? Guapísima esa mazmorra, tío. O sea, me flipó tantísimo la mecánica del agua que casi se me olvida que se van a podrir los huevos de esta tía. Al entrar en la zona me convertí en el pez más feliz de la pecera. Las corrientes de agua te daban las pistas más obvias para seguir el camino correcto. Y bueno, teniendo en cuenta lo perdido que estaba estas últimas horas, era muy gratificante encontrarte algo así. ¿Quién iba a decir que el personaje más majo de este juego era un templo? Y encima el del agua. Y mira que los videoanálisis de YouTube se portaron muy mal con su hermano pequeño. Las flechas de hielo también están súper bien. Y me gusta sobre todo porque ya puedo ir viendo cómo el juego, cuando tiene muchas herramientas, te da a escoger entre distintas formas de resolver problemas. Puedes llegar a unas zonas congelando el agua o simplemente saltando con mucha habilidad con la forma Deku. De verdad, las mazmorras de este juego me parecen súper buenas. Es una lástima que sean tan pocas. Solo tenía un problema y es que llegué a la mazmorra a las tantas y ni la acabé. O sea, llegué muy tarde, ¿vale? Así que realmente vamos un poco con el tiempo en el culo de momento. No he puesto ni el micrófono, ¿vale? Voy a hablar directamente con el micro de la cámara. Son las 3:14 de la noche y no me he pasado aún el templo del agua. O sea, llevo toda la tarde haciendo el gilipollas porque no sabía dónde coño ir. Pero básicamente he tenido como la sensación de cuando tengo que estudiar y el examen es mañana. En plan, me he dado cuenta ahora. Y bueno, dicho eso, voy a dormir y mañana más, ¿vale? Mañana ya es el último día, así que a ver cómo acaba el asunto. Chao. Bueno, y a partir de aquí verás que ya no hago tantas gilipolleces rollo a lo bueno, voy a darme un paseo, voy a entrenar, voy a comprar cartas Magic, porque a partir de la mitad del segundo día empecé a ver ya cómo estaba el asunto y pensaba, ojo que esto no sale. Y bueno, lo que queda básicamente es una ponedura de pilas muy heavy, ¿vale? Porque es que, es que si no, que nos quedamos sin vídeo, chavales. Llego tarde, ¿vale? Hoy es el último día ya. Quedan menos de 24 horas. Y me queda acabar el templo de los Zora y el templo del revés y del derecho. Y obviamente la máscara de Majora. Pero voy a enseñarlo para que lo veáis. Vale, ¿veis esto de aquí? Son las máscaras obligatorias. Y esto de aquí, vacío, es exactamente lo que he procrastinado estos días. Así que, vista la situación, creo que lo único que puedo decir ahora es hasta que el cuerpo aguante y hasta donde quiera, obviamente, claro. Está jodido, voy a quedar aquí yo sin dormir por un juego de mierda, ¿no? Me pasé al templo y me perdí mucho rato después de eso. A partir de ahora es cuando se complica bastante todo el asunto. El problema que tenía es que tenía prisa y ningún indicio que me dijera que lo que estaba haciendo era de la historia principal. Entonces iba haciendo cosas un poco a ciegas sin saber si esto me estaba haciendo progresar. Por lo general se veía algo raro y me pedían usar alguna cosa que ya había usado anteriormente. Es cuando pensaba que quizá era el camino correcto. Tenía un vago recuerdo de que en ese momento tocaba llegar a la Torre de Piedra y que eso era camino al cementerio. Conseguí la máscara del minijuego de esta carrera, que creía que era la que necesitaba para que este tío me dejara pasar, pero no. Entonces empecé a perderme otra vez por el mundo para ver dónde estaba esa máscara. No había muchos indicios más que la información que me daba este señor, y es que estaba cerca del rancho Romani. Vale, ok, cerca del rancho Romani significa que no es dentro del rancho Romani. ¿Qué hay cerca del rancho Romani? Mario y Luigi les gana una carrera y de repente
Que no le diga nada a nadie. Bueno, no te preocupes. Si mis vídeos los veían solo mis colegas y desde que duran más de una hora ya ni eso. Llegué al poblado de la Torre de Piedra después de buscar un buen rato la máscara correcta. Y a la que llego para pillar el fast travel... ¡Que no tengo espada! ¡Es verdad! No puedo guardar si no tengo espada. ¡Qué juego más divertido, tú! Bueno, esta vez podía al menos ir a buscar la espada por si me vuelve a pasar lo mismo, no perder más tiempo y ahorrarme hacerlo todo otra vez. No. Hice todo lo que tenía que hacer, el agua volvía a bajar por el río y había una chica que salía de su casa cada X tiempo a recoger agua. En esta parte tienes que aprovechar que la chica ha salido para entrar en casa y en ese momento es cuando me encuentro esto. Si tocas la canción de la curación, ese zombie vuelve a la normalidad. Y te das cuenta de que era simplemente el padre medio vivo en estado de necrosis de una niña asustada, sola e indefensa que se jugaba la vida cada X minutos para ir a buscar agua en un pueblo infestado por momias sin recursos y aislado de la sociedad. Y por si fuera poco, el armario donde está encerrado el padre tiene un osito de peluche momificado dentro. Vale, muy bien. Vamos a ver, ¿quién ha hecho este juego? Eiji Aonuma. Vale, señora Aonuma, vamos a hablar tuyo un segundo. Se supone que tengo que interpretar que este es quizá el peluche favorito de la niña que ha momificado ella misma, a imagen y semejanza de la nueva forma de su padre, y quizá dejarlo en este sitio para que este no se sienta tan solo mientras está encerrado en un puto armario, porque si es eso lo que quiere que yo interprete, joder, ¿no? Como si nada, un día Nintendo puso esto en un jueguito suyo y esperaba que los chavales no pillaran traumas ni nada de eso. Demostrar el terror y la agonía que debe haber en ese fragmento es algo que me parece muy bien hecho. Una vez lo sanas, simplemente tienes que seguir adelante. Padre e hija se dan un abrazo y solo con que intentes interrumpirlo, Taya te dice que los dejes en paz, que este es su momento. Por mucho que Link haya salvado al padre, no forma parte de ese instante. Ya te lo agradecerán más tarde, ahora mismo este chaval tiene otras cosas que hacer. Algo que pasa muy a menudo con este juego es que acostumbra a darte una información o diversa. Cuando te da diversa información, tú tienes que elegir qué preferencia darle. La información que te dan puede tener relación, por ejemplo, con algo, puede no tenerlo, puede que esté ordenada, puede que no lo vas a saber. Igual que tampoco vas a saber si esto va a tener que ver con la historia principal o con alguna misión secundaria. Cosa que esto último a mí me jodió bastante, porque la verdad es que me habría gustado hacer más secundarias, más de... una como mínimo, pero el asunto es que cuando tienes el tiempo en el culo y quieres llegar a tu propósito, hay que poner unas preferencias. Unas preferencias que el juego tampoco me deja de ver mucho, así que simplemente lo que hacía era pegarme de hostias contra lo que no podía ver. Era una experiencia bastante increíble. Este pueblo está plagado de Egiptos, que por si no lo sabes son momias, solo que en esta saga les flipa ponerle nombres a cosas que ya tienen. Todo el mundo sabe que esto es un lagarto, esto es un furro y esto es un demonio de la parálisis del sueño. Entonces, una pequeña pista que te dan es la de que hay un pozo lleno de Egiptos y que tienes un gran tesoro ahí. Esta es, sin duda, la parte más difícil del juego, al menos para mí en este playthrough, por distintos motivos. El primero es el que he dicho antes, quería hacer solo lo principal, se veía algo que no tenía pinta de serlo, simplemente lo esquivaba. El segundo eran falsos recuerdos. Haber jugado anteriormente también podía ser una cosa que iba en mi contra, porque en este caso, por ejemplo, recordaba que necesitaba el escudo espejo y tenía un falso recuerdo de encontrarlo en una zona donde no era. Entonces lo que pasaba era, pues, situaciones súper graciosas en las que creía que iba a encontrar algo y lo que me encontraba eran 100 rupías, cuando como mucho podía llevar 100 rupías y encima tenía el bolsillo lleno. ¿Cuántas rupías? ¡Mis cojones! Y la última cosa, y no menos importante, estaba muy cansado. Los 3 días son muy agotadores, lo digo en serio. Cuando vi la zona a la que realmente tenía que ir, pues simplemente la obvié. Porque era un puzzle que tenía que traerle cosas a las momias para que me dejaran pasar, cosas que estaban por todo el mundo. Y pensé, no creo que el juego me haga ir a ver si todas estas cosas están por el mapa para hacer algo de la historia principal y tal, ¿no? Gilipollas. Y bueno, pues estuve toda la tarde y el mediodía dando vueltas para ver si encontraba lo que era principal en el juego, dejando medias todo porque creía que sería una historia secundaria, pero se me ocurrió una idea que la verdad es que era bastante buena. Llevo un rato buscando cómo conseguir entrar en la Torre de Piedra y no sé cómo. Y estoy intentando jugar a esto, digamos, de la forma más noventera posible. Noventera, 2000era. Y dentro de la desesperación que hay en estos momentos, he intentado buscar la solución que estaría acorde con lo que haría en ese momento, que es mirar una revista o una guía de una revista. Entonces me he puesto a buscar revistas que tenía antiguas, ¿vale? Y he encontrado algo. No una guía, no. Mejor. Servicio automático de ayuda a juegos de Nintendo. Y aquí hay un puto teléfono. Y pone, literalmente, que está The Legend of Zelda Majora's Mask. Entonces he pensado,
¿Y si llamo? Así que, bueno, voy a probar a llamar. No creo que pierda nada. No está disponible en este momento. He de decir que si alguien me hubiera cogido el teléfono me habría quedado bastante encima. En plan, esta revista tiene más de 20 años. Buf, de verdad que está chungo el asunto. Después de pegarme hostias durante toda la tarde contra el mismo muro invisible, volví a lo que el juego me indicaba como principal, y en efecto era eso. ¡Hay run, chavales! ¡Hay run! Y a partir de aquí ya tenía las herramientas que me dejaban avanzar en el juego, así que eso es lo que hice. Me acaban de robar la espada en directo. Vale, esto de aquí, esta subida, fue mentalmente devastadora. Piensa que llevaba 3 días jugando a esto, y cuando veía muchas trabas seguidas era bastante fácil frustrarse. Y el mismo juego que me ponía una cuenta atrás y me decía que tenía que ir por faena, de vez en cuando también me dejaba caer un... Bueno, no tienes que ir con prisa siempre, hay veces que tienes que ir más calmado. Las prisas pueden llegar a ser contraproducentes. Algo que no fue muy producente para mí esos días fue mi salud mental. Estuve un buen rato sin acordarme de que cada máscara podía invocar una estatua distinta, entonces no recordaba de que podía usar más de una a la vez. Bueno, no es que no lo recordara, es que simplemente no leí el puto texto que el juego me decía que tenía que leer, y a la que me di cuenta pues subí. Muy cansado, pero subí. Y bueno, a sorpresa de nadie, es el templo más ingenioso del juego porque te hace usar todo lo que has conseguido hasta ahora. He dicho en alguna parte del vídeo que los templos son buenos porque son muy buenos, ¿eh? La única pega que le veo es que lo que he dicho antes, que si dejas esto a medias y luego no te acuerdas de qué hace cada máscara, lo tendrás muy jodido si no quieres mirar una guía. Pero por lo demás, pues, todo eso está pulido a un nivel escandaloso. Mirad este enemigo, por ejemplo. Está pensado para que le pegues con las flechas. Pero si por algún motivo vas escaso de ese recurso o te falta, el juego también te plantea otras opciones. Como por ejemplo, plantarte delante suyo para que se quede vulnerable y lanzarle un flechazo. O hacer lo mismo con el gancho en el caso de que te falten las flechas. Todo está guapísimo hasta que te pegas con el boss. Y el boss... La verdad es que es una mierda como una catedral. O sea, ¿para qué engañarnos, tío? Lo siento, este boss es una puta jodienda. Se basa en dispararle con flechas con unos controles que a día de hoy son bastante cuestionables, o pegarte a mamporrazos con una máscara que lo que hace es consumirte maná. Y repetir este ciclo hasta que se te acaba el maná y las flechas, y al esperar a que el boss pegue una hostia a una piedra, dropea algún recurso y tener que ir corriendo a buscarlo antes de que se desvanezca. El tema de que este boss y el proceso absurdamente largo de invocar estatuas esté en el final del juego... Parece que esté hecho aposta para poner mis nervios a flote con, digamos, la manera en la que estoy jugando al juego. Como ya había gastado todos los recursos y me quedé sin flechas y sin maná, tenía que esperar a que se pegara de hostias contra una piedra de esas. Entonces dije que, bueno, sería mejor idea empezar otra vez la pelea de cero para saber lo que tenía que hacer desde el principio con todos los recursos al máximo. Solo que hubo un pequeño inconveniente. Es una broma, ¿no? No lo tengo, tío. Venga. Prisa, vamos. ¿Vamos? Quiero llorar. Pues es que no puede ser, Pau, no puede ser, tío. Son las 12, macho, que me voy a dormir a las tantas. Lo que no sabía es que cuando le dabas a reiniciar, estos búhos que creía que eran puntos de guardado realmente eran como quicksave que solo funcionaban si ibas a hablar con ellos para salir de la partida. Es decir, si reinicias, se te va toda la mierda. Lo que significa que tendrás que volver a hacer todo lo que no hiciste desde el primer día de ese loop. Que en mi caso no era solo hacer otra vez el boss, sino volver a pasarte el templo del revés. Y la verdad es que en este punto no podía, tío. Fue muy loco, ¿eh? De hecho, voy a ser sincero, ¿vale? No tengo del todo claro si los fuegos funcionan así o así. En plan, no me acuerdo, ya me da igual todo. Esto ya forma parte del pasado. No voy a buscarlo en Wikipedia, ¿vale? En plan, yo ya tuve suficiente con esto en su día. Ya sabía lo que hacer. El proceso fue mucho más corto, excepto por una parte que había un mini boss, que la primera vez tardé como 5 minutos en pasármelo. Y esta por algún motivo que desconozco, tardé como 9. Que quizá no te parecerá una diferencia tan abismal, pero te puedo asegurar que en mi estado mental que tenía en ese momento, cada segundo extra consumía una pequeña parte de mi ser. Llegué al boss de la dungeon y esta vez sí, tras conocer la mecánica un poco mejor, lo vencí. Y ahora viene seguramente la parte más decisiva de este playthrough, que es la máscara de Majora. Recuerdo esa máscara como el jefe más jodido de toda la saga. Daba miedo, era absurda, no tenía ningún sentido y tenía muchísimas fases. Fui a Ciudad Reloj, hice todo lo que tenía que hacer, llené las 2 botellas vacías que tenía de hadas para poder prepararme bien, y ahora solo me quedaba avanzar hasta la noche del último día. Han pasado muchas cosas. Esto es el día final,
Ya no puedo adelantar más el tiempo, simplemente tengo que esperarme el tiempo que transcurre entre las 6 y las 12, porque solo puedo avanzar hasta la última noche, que empieza a partir de las 6. Así que ya está. Son la 1:43 de la mañana de un viernes. Tengo hasta las 9. Espero poder acabar, ¿vale? Espero poder acabar. El tema de que esto esté aquí para el tipo de experiencia que estaba viviendo era algo que el juego me daba sin que yo supiera que lo necesitara. Y creo que todo esto que está pasando ahora es muy poético. Y a partir de aquí entras en esta zona que es una reminiscencia de lo que algo algún día quizá fue. Un pequeño alivio antes de la gran batalla, en la que hablas con este niño, te dice de jugar y ves el horror que hay en su interior. Ya no hay cuenta atrás, este es el instante que va a definir el futuro de Termina, aquí y ahora. Muy épico y tal todo esto, pero que sepáis que la primera vez que entré me morí, ¿vale? Me morí y ya está. Solo que al menos llegué a la fase final y entendí la mayoría de sus patrones. Vale, vi como la primera fase era bastante fácil. La forma Zora le hacía bastante counter hasta que llegabas a la segunda. En esta forma, si la máscara carga un rayo de fuego, te da y te hace un one shot que te reinicia la fase. Después, la reencarnación del pescadito frito que murió hace unos instantes aprendió el patrón y se quitó la máscara cuando veía que cargaba ese rayo. También están las otras máscaras volando y tocan bastante las narices disparando. Recordaba que las flechas de luz quizá hacían más daño que las normales y quería reservármelas para el final. Entonces me defendí con el escudo espejo y vi que si me tiraba el rayo de fuego podía hacer esto con el escudo. ¿Cómo puede ser tan bueno este juego? En la siguiente fase te va a ser útil usar la máscara Goron para atrapar a la bailarina y poder pegarle. Y en la última tendrás que estar bastante atento con la forma normal, disparando flechas y defendiéndote en los momentos clave para poder castigarle sus aberturas. Todo lo que rodea esta boss fight es una absoluta obra de arte. De pequeño me costaba solo porque era imbécil. Ahora lo veo y es una pelea que simplemente te exige estudiar lo que hace con lo que tienes. Y es un boss verdaderamente terrorífico. La primera fase es simplemente un ente primitivo que deambula y rodea el escenario, mientras que a la que cobra forma es una ¿bailarina? ¿Estás tú luchando por tu putísima vida y este pavo está aquí bailando? ¿Cómo de pequeño te debes sentir cuando algo que no es ni humano está literalmente descojonándose de ti mientras ve cómo te estás muriendo lentamente? Pero como he dicho antes, en este intento no conseguí matarlo. Morí. Y me quedé sin hadas, delante del boss solo con 3 corazones. Vista la situación, vi que lo más óptimo era volver a reiniciar todo lo que había hecho antes para llegar a este punto. Hacer todo eso de nuevo son como unos 20 minutos que solo son un trámite, no hay ningún tipo de dificultad. Y llegados a este punto, ocurrió esto. Este va a ser, como podéis observar, el único save state que hay, ¿vale? En plan, solo quiero que quede constancia. Este fue el instante en el que a mí se me cayó la máscara y me miró a los ojos. Tener este atajo para llegar al final boss podría considerarse hacer trampa según las normas que me puse yo mismo. Y la verdad es que mentalmente era un alivio saber que no tenía que repetir 20 minutos a las 3 de la madrugada cada vez que fallara mi cometido. Llevaba despierto desde las 9 o así y solo quería dormir. Así que si usaba ese quick save podríamos considerar que este habría sido el único momento en toda la run que traicioné mis principios. Solo que aún no lo había usado. Aún tenía una última oportunidad para hacer bien este intento. Si de verdad este es el examen final, este era el verdadero momento en el que podía poner a prueba mi paciencia. Me dije a mí mismo que quizá no haría falta usar ese quick save, así que si me mantenía firme a lo que tenía delante de mis ojos, si llegaba a ganar, simplemente podría decir en voz alta y orgulloso que lo había logrado. Aún tenía este intento para hacer lo que quería hacer y ser quien quería ser. Una hada en una botella y 3 corazones. Los mismos con los que se empieza esta aventura. Un héroe levantándose del suelo y la fiel espada que casi siempre la acompañaba. Apretar un botón en el momento oportuno decidirá el destino de este vídeo. Lo logré.
Ya está. Se ha acabado. Lo he hecho. Es que creo que no lo asimilo aún del todo. No sé cómo va a salir el vídeo, pero te puedo asegurar que al menos esta parte va a quedarse conmigo un buen rato. Lo que está intentando decir este chaval, que quizá es el narrador de esta historia, es que consiguió pasarse el juego sin usar esa facilidad. El tema de no haber usado ese quicksave me parece algo muy poético. Los handicaps que me ponía eran simplemente para poder tener un tipo de experiencia concreta, poder recrear algo que quizá no llegué a vivir en su día porque era demasiado pequeño. Solo el hecho de poder completar el juego sin haber usado ese quicksave me parece absoluto cine. Aunque haya flaqueado, lo conseguí y eso es lo que creo que es verdaderamente importante. Así que sin más dilación, damas y caballeros, esto es el final de este viaje. Lo que más me gusta de este vídeo es que va a estar absolutamente todo en 4 tercios y me lo va a pelar. Bueno, chavales, hemos llegado ya, ¿no? Al final del vídeo. Así que supongo que tocan un poquito de conclusiones y esas cosas. De hecho, quizá pongo fragmentos de cuando estaba haciendo alguna parte de los ciclos porque mientras lo grababa pensaba... ¡Qué idea más buena, tío! Mételo ya, que si no se te olvida. Y bueno, es un vídeo que, digamos que se podría decir que se ha hecho muy rápido. Pero también he podido ver como una evolución de distintas formas de mi ser, como cada vez más demacrada que la anterior. Y bueno, la verdad es que cuando me planteé hacer este vídeo también como que corría el riesgo de que la percepción que tenía yo sobre este juego cambiara debido a temas como por ejemplo el paso del tiempo, la edad y que obviamente no recuerdas todo como realmente era en su día. Pero a mi sorpresa, al rejugar este juego y de esta forma, me ha hecho ver que realmente es una obra de arte. Y de verdad lo digo, en plan, Majora's Mask me ha enseñado muchas cosas que creo que no puede enseñar otro juego. Pero aún así, no todo es perfecto. Obviamente el juego puede tener algunos fallos. Cuando comento lo de que Lulu no canta si no rescatas a sus hijos, puede que tuviera algún error de diseño. Al acabar la mazmorra tuve curiosidad y fui a hablar con ella para ver qué decía. Y es raro porque ella afirma haber despertado con su voz a la tortuga cuando en esa línea temporal en teoría no lo había hecho. No sé si es que me he perdido algo o que está mal, porque es una de estas cosas que no voy a saber en este vídeo porque no he tenido el tiempo para mirármelo. Pero de primeras me parece rarillo, ¿vale? Antes, cuando he dicho que me parecía bien que hubieran cosas tediosas, me refería a todas aquellas que te hacen perder el tiempo de juego. Pero en un menú de pausa, el tiempo está completamente parado. Así que irte equipando de máscaras en el menú de pausa no creo que sea algo esencial para la experiencia. Y este juego me ha generado una sensación que es un poco rara, ¿vale? En un juego normal y corriente te vas a sentir en peligro en una mazmorra y en una ciudad que está llena de gente vas a sentirte como más seguro. Pues en este juego me ha pasado al revés. El hecho de que hayas podido entrar en una mazmorra significa que has podido entrar ahí porque tenías los recursos necesarios para entrar y ahí encontrarás los que necesitas para salir. Es decir, un puzzle que tendrás todos los recursos necesarios para resolver. En cambio, en el Overworld es completamente lo contrario. Te pueden decir tranquilamente que vayas a buscar algo al quinto pino y que cuando vayas no lo encuentres. Así que sí, es una sensación bastante contraria a la de una mazmorra. Y eso no solo es frustración, sino también es tiempo perdido en un juego en el que el tiempo es el recurso más valioso que tienes. Todo esto es una sensación que, de verdad, creo que es brillante y impecable. Majora's Mask es el único juego que puede decir esto y decir que está bien hecho. Jugar de una manera tan deliberada con el tiempo, con unos recursos, en un mapa tan ancho, es una putísima clase magistral de diseño de videojuego. Que te gusten o no este tipo de experiencias es una cosa completamente discutible y estoy de acuerdo, obviamente, esto no es para todo el mundo, pero creo que lo que tiene que hacer lo hace tan jodidamente bien que aún tengo los huevos en el suelo. Y quiero comentar una cosa más, este juego es del año 2000. Y con esto no voy a decir la típica cosa de, bueno, es que el juego está limitado y tiene sus cosas y por lo limitado que estaba muy bien. No. Quiero decir que en ese momento se podía Nintendo permitir hacer este tipo de juegos. Un juego con una saga y una IP que es Zelda y hacerlo de esta forma. A día de hoy no hay putos huevos. Mira, que un juego que esté mayormente dirigido por la historia te dé la mano y te acompañe para llegar a X puntos me parece correcto para no romper el hilo. Pero el tema de que lo haga un juego que te incita a explorar es un poco contradictorio. Y no me parece para nada mal que hayan puntos en un mapa ni nada de eso. Estoy generalizando muchísimo, pero la cosa está en que me parece una mierda que esto sea la norma y que no se pueda hacer un AAA sin estas condiciones. La situación es tan dramática que cuando sale un indie que hace algo innovador tenemos que estar tratándolo como si fuera la
panacea porque la posición de las empresas grandes es demasiado cómoda. Mira, no me gusta hablar bien de Nintendo, ¿vale? Es algo que no me gusta, pero al menos esta peña se la juega cuando hace algo. La Wii U quizá era un fracaso, pero al menos se la jugaron. Y igual que se la jugaron con la Switch y les salió bien. Simplemente es jugársela. Quiero decir, si eres una empresa no tienes por qué correr ningún riesgo. Si sabes que esto funciona, simplemente hazlo. Entonces, como lo que quieres es que la gente consuma productos, simplemente haz que los consuman. ¡Wow! ¡Qué guapo ha quedado! ¿Cuándo fue la última vez que leíste un cartel para llegar a un sitio en un AAA? No. Pausa el vídeo. Y piénsalo, ¿vale? Lo digo en serio. Solamente quería hablar de esto un poco porque me parece una situación muy frustrante y simplemente quería desahogarme. Sé que no voy a solucionar nada, pero bueno. Y hablando de frustraciones, este vídeo ha tenido unas cuantas. Tuve que regrabar mi voz durante un buen rato porque había una parte en la que tenía la voz tan cascada y lo tuve que hacer durante tanto tiempo seguido que no era factible tenerlo en el vídeo. Pero lo peor fue cuando escuché unas tomas que hice mirando a la cámara en las que el audio no se grabó bien y petardeaba. Entonces no me quedaba otra que redoblar esas tomas otra vez. Así que sí, hay tomas que están redobladas después. Entonces, si no te has dado cuenta hasta ahora, supongo que significa que soy un súper buen actor de doblaje, ¿no? Sobre todo cuando el prota soy yo. También tuve que repetir toda esta secuencia porque me olvidé de quitar un filtro de la cámara, pero bueno, sí, cosas que pasan. He respetado los 3 días en las 3 ocasiones y he encajado los contratiempos y abrazado las imperfecciones. Sí que es cierto también que he tenido problemas en el ciclo de edición, que como he comentado, la introducción y las conclusiones van aparte y por consecuencia tengo que montar todo el vídeo teniendo en cuenta eso. Así que pequeños errores que pueden haber en ese proceso también se han corregido fuera de plazo, ya que habían cosas que no dependían de mí y mi PC tiene sus limitaciones. Simplemente habían algunos errores que tenía que corregir fuera de plazo y otras cosas más extra como por ejemplo la miniatura o poner subtítulos que los he hecho aparte. Pero digamos que el contenido y el alma del vídeo sigue estando intacto. Lo más duro fue, sin duda, tener que ir quitando partes del vídeo porque no me daba tiempo. En el proceso de edición he tenido algunos de esos problemas. Hay una secuencia bastante larga en la que comparo Majora's Mask con juegos como Chrono Trigger y Clair Obscur Expedition 33 para comentar lo útil que es demostrar las costumbres de un mundo mediante festividades. Y se acabó yendo a la mierda. Muchas veces tenía que encajar un concepto en alguna parte del vídeo, no sabía cómo hacerlo y simplemente lo borraba. Porque tenía que quizá poner algo extra o redoblar algo y no tenía tiempo. Puede que consideres que este vídeo es largo, pero te aseguro que si hubiera sido por mí, habría hablado de muchas otras cosas que se han quedado en el tintero. Y jode una barbaridad también por el tema de que muchas veces lo que pasaba es que como edito cronológicamente, las primeras partes del vídeo tenía más tiempo y decía, bueno, voy a estar aquí media hora para hacer este memillo de mierda, pero al final estaba un poco a lo... quizá no meto esta comparativa súper jocosa que podría ser súper interesante. Y bueno, dentro de más o menos esta performance que estoy haciendo, supongo que interpretarás que estoy frustrado porque partes del vídeo no han podido estar. Cosa que es parcialmente cierta, pero parcialmente me la pela. ¿Vale? No quiero que estén en el vídeo. Porque es lo que tiene que ser. Al igual que Link, he tenido que decidir lo que era importante y lo que no. Y tenía que apañármelas para hacer un vídeo de calidad. Estas limitaciones han hecho que la calidad de este vídeo tenga que depender más de unas otras herramientas que las que viene habitualmente. Quizás no he podido sacar tanta calidad del vídeo con el tema de editar, pero sí que he tenido que apañármelas con escribir un buen guión y una buena narrativa. Porque limitarte en una parte va a hacer que la otra cobre mucha más importancia para tener un buen resultado. Y bueno, habiendo dicho todo esto, supongo que se me está viendo un poco el plumero con el tema de mi opinión sobre las IAs generativas y tal. Pero eso es un tema para otro vídeo, porque hoy no vamos a hablar de Metal Gear Solid 2. Seguramente habréis visto cómo me he vuelto loco y tal durante todos estos días, pero a ser sinceros, es una de las mejores experiencias que he tenido nunca con un mando en las manos. Tengo mis dudas de que esto sea algo que le gusta hacer a la gente, obviamente, en plan, es algo bastante concreto. Pero por lo menos yo me lo he pasado bien. Y la verdad es que creo que esta experiencia ha llegado en un punto de mi vida en el que creo que todo encajaba muy bien. Quizá no os habéis fijado, pero en el vídeo, cuando hacía llamadas, lo hacía con esto. Esto es un Nokia. Me flipa este teléfono. Y sí, me gusta fardar de él. Quiero decir, ¿has visto lo guapo que está? Por lo que me gusta sobre todo es porque tiene una cosa que los otros móviles no tienen. Y eso son carencias. Solo llama y está guapo, es lo único que hace literalmente. Llevo con este teléfono como 5 meses y de primeras me lo compré porque estaba también hasta los huevos del tema del scrolling y las cookies de las páginas web y las redes sociales y todo eso. Pero mirado con perspectiva, creo que eso ha quedado muy en segundo plano ahora mismo. Si algún día escucháis a alguien que tenga este tipo de móviles deciros lo típico de que todo es más simple y que no te tienes que preocupar tanto y que todo es más fácil, os están mintiendo, ¿vale? Nada es más fácil. Y de hecho, esa es la gracia de este vídeo, que al igual que Majora's Mask,
Las limitaciones de este móvil hacen que todo sea más divertido. Conducir hacia un sitio y llegar porque has leído los carteles es más divertido que seguir una línea pintada en un mapa. Estar en un sitio que no conoces y preguntarle a la gente de allí dónde me recomiendan ir a comer es más divertido que mirar cuántas estrellas tiene en Google. Y sin duda alguna, lo más divertido es, de vez en cuando, tocarle las narices a mis colegas. Del 1 al 10, ¿cómo de hidratado te sientes hoy? Normal. Normal no es del 1 al 10. 7. Vale. Estás por encima de la media, que lo sepas. También tengo un móvil convencional, tengo WhatsApp aquí y lo uso como un mini PC, pero no tiene tarjeta SIM, es decir, solo va con wifi. O sea que es básicamente como llegar a casa y abrir un buzón. Cuando voy fuera solo tengo el Nokia, salvo en algunas situaciones muy contadas que sí que me cambio el móvil para no ser un incordio para la gente que me rodea, como por ejemplo enviar alguna ubicación a algún colega o iniciar sesión en algún sitio o cosas por el estilo. Pero por lo general, estos meses me he dado cuenta de que no es necesario en absoluto tener un smartphone. Solo hace falta complementarlo con un GPS por si te pierdes y ya está. Ponerme handicaps hará que tenga que buscar alternativas, y buscar alternativas generará situaciones mucho más interesantes. Sin darme cuenta, la actitud que tengo en el día a día es la que se ha traducido en este vídeo, y en parte también es la que tenía Majora's Mask, un juego que está constantemente presionando y limitando al jugador. La propia creación de este juego tenía sus trabas. Se creó en un periodo súper corto de tiempo. Y tener esta situación a la hora de crear un juego puede dar a obras de arte tan extravagantes y originales como las que tenemos aquí. El objetivo era hacer un juego bueno, pero las herramientas y el tiempo que habían eran limitados. Entonces, para trazar ese camino, se va a depender mucho más del artista que dibuja que no de los pinceles que usa. No estoy diciendo que nada sea ni mejor ni peor, solo quiero decir que si cortas un río por donde pasa, este hará que el agua vaya por otros lados. Este mismo vídeo se me ocurrió un día que estaba andando solo, sin música, con las manos en el bolsillo. Un día que me limité a mí mismo y que obligué a sacar a relucir mi creatividad por algún otro lado. A día de hoy, la tecnología nos brinda herramientas que hacen desaparecer gran parte de estas limitaciones. Y esto da a situaciones donde tenemos muchísima más comodidad y autonomía. La autonomía da al individualismo, y este individualismo, por consecuencia, da a situaciones donde es más raro pedir ayuda a otras personas. No estoy hablando de esto como algo malo en absoluto, estoy hablando de esto como una consecuencia natural. Disponer de autonomía es buenísimo y tenemos muchísima suerte de tener estas herramientas que nos lo facilitan. Sin embargo, el hecho de pedir ayuda a alguien no solo es útil para llegar a un fin, sino para sentirse acompañado en el proceso. Mientras he estado haciendo este vídeo, mis colegas veían mi situación, veían que no llegaba a tiempo y decidieron darme ayuda de distintas formas. Mi primo, por ejemplo, estuvo conmigo en el final del trayecto hasta las tantas de la noche, básicamente haciéndome de psicólogo. También me dejaron este lugar para grabar, e incluso en algunas ocasiones que no tenía coche, tenía colegas que se ofrecían a llevarme a los sitios porque sabían que iba con el tiempo pegado en el culo. Mis amigos veían mis limitaciones, al igual que yo, y en vez de decirme cosas como ¿por qué haces esto? O tú estás poniéndote estas normas, decidieron echar una mano y darme ánimos. Si el tiempo no hubiera corrido en mi contra, si no hubiera tenido esta limitación, entonces quizá se habría contado otra historia. Pero esta no es la historia que quiere contar el juego. Porque las limitaciones también pueden hacer que la ayuda no siempre esté. Majora's Mask es un juego que está diseñado para que no puedas ayudar a todo el mundo en un ciclo de 3 días. Es decir, hagas lo que hagas, siempre va a quedar alguien que va a quedar sin tu ayuda. Y eso no es un fallo, es una realidad. Cuando el protagonista salta en el tiempo, deja atrás todas aquellas personas que ha ayudado. Cada vez que reinicia, ve los mismos rostros infelices que piden un auxilio que no puedes dar. Gente que tiene sus propios problemas. Y si la luna no va a caer, van a seguir estando. Si tenemos en cuenta que Link es básicamente la representación perfecta y exacta a medida de un héroe, entonces podemos afirmar que el hecho de que deje atrás a la gente que ayuda debe ser algo bastante duro. ¿Y sabéis qué es lo más increíble de todo esto? Que aun y viendo cómo Link tenía entre ceja y ceja ayudar a la gente, aun y sintiendo toda la responsabilidad que había en sus hombros, el objetivo principal de Link entre sus viajes temporales para llegar a su fin, también era pedir ayuda. Lo principal que haces durante todo este juego es despertar a los gigantes para que te ayuden a parar la luna. De esta forma podrás subir y dar el golpe de gracia. Pero sin esa ayuda, Link habría sido otro ciudadano más de Termina, mirando hacia el horizonte, esperando a ver cómo cae la luna. Sin esa ayuda, Link no podría haber sido el héroe de esta historia. Una vez leí una frase en un juego que decía algo así como que la obligación de una reina no era ayudar a su gente. Era crear un reino lleno de gente dispuesta a ayudarse entre ellos mismos. El objetivo de Link en este juego no es simplemente ayudar,
Lo que hace es llevar el lienzo y las pinturas a la gente, para que ellos puedan dar forma a su camino y ellos puedan decidir qué direcciones tomar. Recordemos que el objetivo de este chaval era ir a buscar a su amiga, y de repente cayó en este mundo donde todo iba a irse a pique. Link también tenía un problema al inicio, pero quedó en segundo plano. Después de poder brindar esta oportunidad a la gente de Termina, creo que lo justo es que Link pueda ir a buscar a su preciada amiga. Y si algún día necesita ayuda, espero que alguien esté allí para echarle una mano.